Esta es la lista de los generales, capitanes y oficiales que servían al rey. ¿Por qué se describe una administración y organización muy cuidadosa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y te gustaría ser inspirado en principios de liderazgo? Bueno, vamos a hacerlo juntos en Primera de Crónicas, capítulo 27. Muchas gracias por compartir, gracias por la confianza de invitar a tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo para sumarse a este plan que es estudiar la Biblia todos los días. Muchas gracias por compartir. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos está llevando ya al final de este libro y si te das cuenta hemos estado repasando o hemos estado estudiando, mejor dicho, organización, planeación. Ya vimos cómo se organizaban los sacerdotes, cómo se organizaban los levitas, sus turnos, su trabajo, sus funciones. También vimos acerca de la adoración, los cantores, los músicos, cómo también se organizaban en grupos. Pero vimos también un trabajo muy especial, los porteros, donde trabajaban sus funciones, sus grupos. Y ahora vamos a ver cómo se organizaba el liderazgo militar, cuántos grupos había. Pero no solamente eso, cómo se sostenía el reino a través de la agricultura, los campos, el ganado, cómo estaba organizado y finalmente un grupo muy selecto que trabajaba directamente con el rey. ¿Por qué tanta organización? ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, algo que es muy importante que hemos comentado es que todo esto apunta hacia el templo. El templo es central. El autor de Crónicas, inspiradamente, nos está diciendo que lo central es el templo. Lo más valioso no es David, porque hasta el momento poco hemos escuchado de sus escándalos, de sus tragedias, de sus problemas familiares. ¿Por qué? Porque se cuenta más del templo, su organización. No lo importante, por lo más grande que haya sido David, lo importante no fue él, sino lo importante es que vendría este templo donde estaría el arca y donde estaría la presencia de Dios. Ahí se iba a manifestar la presencia de Dios. Mis amigos, toda esta organización quiere recordarle a la gente que está regresando. ¿De dónde? De Babilonia. Recuerda, venían como un pequeño grupo de personas que están regresando a sus tierras, todo acabado, todo destruido, que estaban olvidando su identidad. Bueno, uno de los asuntos más importantes es el templo, la adoración, el conocimiento de Jehová, la presencia de Dios. Todo esto les daría a ellos sentido de pertenencia, les recordaría su origen, pero sobre todo les ayudaría a entender que había un futuro, que había algo más por hacer. Así que toda esta organización, amigos, apunta a Dios y nos ayuda a conocer mejor a Jehová, pero sobre todo nos ayuda a buscarle más a Él. Así que la organización de este reino, pues no es solamente eso político, no es solamente es para, no sé, seguir creciendo, no, es para entender que lo central es Dios. Todo lo importante es Dios. Así que creo que desde aquí nosotros tenemos grandes lecciones. La buena administración de nuestra vida, la planeación, el trabajar en orden y sobre todo tener propósitos, tener metas, hablan de que para nosotros Dios es algo real. Habla de que Dios para nosotros lo tomamos con seriedad. Él tiene un propósito, Él nos da identidad, nos da un origen, nos da un porqué y nos dice, tú eres parte, eres una pequeña pieza en los planes que yo tengo. Antes de ti tuve muchos instrumentos y después cuando tú ya no estés tendré otros más. Pero tienes ahora el privilegio de ser parte de los instrumentos que yo puedo tomar en mi mano, que yo puedo hacer muchas cosas a través de ti. Así que mis amigos, la familia que quieres formar, los negocios que quieres emprender, los sueños que Dios ha colocado en tu mente y en tu corazón, no son otra cosa que los planes que Dios tiene, las metas que Dios tiene. Si tú entiendes que poner a Dios en primer lugar y que sea lo central en tu vida, eso es lo que este libro nos está diciendo, tú te vas a dar cuenta que solamente eres un mayordomo. Solamente eres una persona que ha recibido mucho para organizarlo, para administrarlo, para darle honra y gloria a Dios.
Esto no quiero que lo olvides porque estamos llegando al final de este libro. Claro, vendrá el segundo libro de Crónicas, pero estas lecciones deben quedar bien profundamente atesoradas en nuestro corazón. Muy bien, el capítulo 1. Del versículo número 1 al versículo número 15, nos habla de la organización del ejército, cómo estaba trabajando. Dice que el ejército se dividió en grupos de 24,000 hombres, y estos grupos se hicieron 12 grupos como estos y trabajaban una vez al mes. Mira, aquí tenemos varios principios de administración y liderazgo. En primer lugar, el ejército era muy grande. Imagínate, cada división, versículo 1, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, cada división tenía 24,000 hombres, pero estos 12 grupos no trabajaban a la vez, sino que tenían turnos, lo que del versículo 2 al versículo número 15 nos dicen quién estaba al frente de esa división de 24,000 personas y qué mes trabajaban ellos. Suponiendo, vamos a decir que fueran los mismos meses que nosotros, que no es así, pero nada más para que nosotros lo podamos comprender. Imagínate, versículo 2, Jasobeam, hijo de Sabdiel, fue el comandante de la primera división de los 24,000 soldados, y vamos a decir, a nuestros meses, él trabajaba en enero. Él dirigía, él estaba al frente con toda su gente, y ellos estaban encargados de trabajar, de velar, de cuidar, de proteger el reino durante todo el mes de enero. Estamos solo para comprenderlo, ¿verdad? Y así vamos a ver. Versículo 4, Dodai. Versículo 5, Benaía. Versículo 7, Asael. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, lo que hacía es que hubiera rotación. No todos iban a trabajar, pero todos estarían preparados para la guerra. No estarían cansados, no estarían fatigados. Iban a trabajar un mes y durante los otros 11 meses estarían en sus funciones de la casa, pero alertas, preparándose, manteniéndose siempre listos por si fueran llamados. Liderazgo, organización que evitaba que la gente se cansara, y estaban definidas sus tareas de tal manera que se sabía qué se esperaba de cada uno de ellos. Mis amigos, esta forma de organizarse, hoy las grandes empresas lo usan. Hoy los principios de liderazgo y administración usan estos principios que ya David, inspirado, y sobre todo estamos hablando de pensando que el pueblo esté en paz, pensando que todo esté en paz para que el templo se pueda construir, para que durante todo el tiempo que se construya el templo haya paz. También del versículo 16 al versículo número 22 se nombran jefes de las tribus de Israel. Esta era otra función. ¿Por qué? Acuérdate que ya había levitas y sacerdotes que estaban distribuidos en el territorio. También había jueces que estaban distribuidos en el territorio. Eso ya lo vimos. Pero ahora están nombrados jefes de las tribus. Y fíjate que hay otra lección muy importante. Aunque David tenía un reino completo, aunque David tenía un reino unificado, de todos modos él respetó el liderazgo de las tribus y les dio, en este caso, al ser jefes de tribus, ciertas responsabilidades, ciertos asuntos que ellos podían tomar, pero también manteniendo la unidad que él dirigía, la unidad en la cual él estaba al frente. Así que, mis amigos, aquí otra vez vemos responsabilidades delegadas. Si tú sientes o en tu negocio, en tu vida, todo tiene que pasar por ti, pues esto no va a funcionar. Aquí había responsabilidades, no todo tendría que llegar a David. Aquí había jefes de las tribus que eran familia, eran carne y hueso, porque eran familia. Así que todos ellos tenían estas responsabilidades para mantener unido al gobierno. También el versículo número 20, del 23 al 24, nos habla de que no todos fueron contados porque, pues tú sabes, ya lo leímos, cuando se hizo el censo vino una plaga, vino una tragedia, pero deja un punto importante. Dice, no se sabía cuántos fueron al final, pero David confió en que habría la cantidad suficiente
para enfrentar cualquier desafío del futuro. Eso es lo que quiere decir el versículo 23 y 24. No se contó, no se sabe, porque Dios pues trajo este tema de su enojo y todo eso que ya estudiamos, pero lo que dice aquí es, David confiaba, porque Dios dijo que el pueblo de Israel sería numeroso como las estrellas del cielo, versículo 23. Así que esta parte simplemente dice, somos lo suficientes, confiamos en que Dios pondrá a la gente necesaria para lo que venga en el reino. Pero ahora del versículo 25 al versículo 31 nos habla de un tema muy interesante. Por favor, subráyalo. Sabes que algunos comentarios sugieren que para el tiempo de David no había impuestos. David no había colocado cargas tributarias para el pueblo, sino que él tenía, por conquista de territorios, él tenía tierras propias del gobierno que daban lo necesario para poder sostener el imperio, para sostener este reino, perdón. Lo que quiere decir aquí es, no necesitas poner cargas, no necesitas poner trabajo que el pueblo, no le pongas cargas innecesarias. Tú puedes sostenerte, tú puedes hacer lo necesario para sostenerte. Deja que el pueblo viva en paz y pueda progresar y pueda crecer. Ellos tienen sus sacerdotes, ellos tienen sus levitas, ellos tienen sus jefes, ellos tienen sus jueces. Ellos tienen lo necesario como pequeñas tribus o pequeños estados, vamos a decirlo así, para que puedan progresar. Dios te va a dar. En este caso, Dios le da a David para que él pueda sostenerse. Y fíjate que en estas personas vemos por lo menos 3 o 4 principios de liderazgo y administración. El primero es que hay personas con funciones específicas, con tareas específicas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, versículo 25 dice que Asmavet estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán estaba a cargo de los tesoros regionales que estaban en las ciudades y en las aldeas. Esri, versículo 26, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simei de los viñedos, Sabdi era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal Hanán estaba a cargo de los olivares y de las higueras. Joás era responsable del aceite. Sitrai estaba a cargo de el ganado que estaba en la llanura de Sarón. Pero fíjate, aquí quiero resaltar algo muy importante. Ovil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Y Jasís, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras. ¿Sabes que estas dos personas eran extranjeros, pero fueron llamados de fuera para cumplir una tarea que se necesitaba inteligencia y conocimiento técnico, en este caso de los camellos y las ovejas? Lo que dicen los comentarios y lo que se ve al leer es que estaban las personas adecuadas, las personas que conocían el trabajo, conocían el área, de tal forma que fueran personas calificadas para esta función. De esa manera el reino iba a progresar. Y fíjate, si leemos, y es que no tenemos todo el tiempo, pero si leemos, varios nombres de los que hemos pasado eran familia de David. Varios eran familia de David, pero estaban allí más allá de porque eran familia, estaban allí por su capacidad, por la habilidad. Entonces lo que vemos es que David puso a personas calificadas, les dio una responsabilidad, les dio una tarea, de tal forma que ellos sabían de lo que iban a dar cuenta. Pero también me parece muy importante y bien interesante. Por ejemplo, en el versículo 30 habla de Geedías, que estaba a cargo de los burros. A cargo de los burros, fíjate. Puede ser una tarea muy simple o como un poco los burros. Sin embargo, el poner su nombre aquí habla de reconocimiento. Esta lista habla también de poner en alto a personas que eran importantes para el reino, pero que quizá su nombre quizá no iba a aparecer, no iba a ser llamativo, pero David tiene el cuidado de darles el reconocimiento a las personas que están sosteniendo al reino, a las personas que están sosteniendo a su familia y sobre todo también a todo su equipo de trabajo. Pero mis amigos, si todas estas tareas son valiosas, del versículo 32 al 34 nos habla del grupo más selecto, del grupo que posiblemente
guiados por Dios, le dieron forma a todo el reino. Por ejemplo, versículo 32, Jonatán, que era tío de David, era el sabio consejero del rey, un hombre con gran percepción y un escriba. También habla de Jehiel, que era el responsable de la educación de los hijos del rey. Aitofel, que aunque fue el consejero real, fue cambiado por por Benaía y Abiatar cuando se descubrió su traición. Y finalmente, Joab, que era el comandante del rey. Fíjate, varios de estos eran familia de él, pero eran hombres calificados. Eran hombres que fueron aprovechados en las actividades y en las responsabilidades. Por eso es que vemos cuánto, es que no me alcanzan las palabras para decir cuánto podemos y deberíamos aprender de David. Porque no solamente fue un guerrero que inspiró a sus soldados para pelear las más grandes batallas, sino que tuvo el tiempo y tuvo el momento para sentarse y para darle forma a un gobierno que pudiera perdurar a través del tiempo. Mis amigos, no sé, ¿qué quieres quedarte de este capítulo? ¿Qué aprendes de este capítulo? Pero me parece que si hay algo con lo que nos tenemos que quedar es, si Dios está en tu corazón, tu vida debe tener cada día más forma de organización, de administración, de orden, de tal manera que tu vida pueda dar evidencia de quién es tu Dios, de quién es tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga este día y quédate con algo, subráyalo, anótalo y ponlo en práctica.